Buenas noches a todas y todos quienes nos acompañan semana a semana en Decursos TV, un programa producido por el Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón y que cada semana llega a sus hogares a través de Televisión Boliviana. En este programa de cursos vamos abordando diferentes temas de interés, investigaciones, y en esta oportunidad tengo el agrado de presentar a Marcela Borja. Ella es magíster, pero tiene una licenciatura en Derecho, tiene 3 maestrías, un diplomado en Derechos Humanos, una maestría en Ciencias Penales, otra en Administración de Justicia y otra en Docencia Universitaria. La experiencia profesional de nuestra invitada: ella ha sido defensora pública en el Poder Judicial, juez de instrucción en Tiquipaya, juez de sentencia en Quillacollo, asesora y abogada asistente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, vocal del Tribunal Departamental de Cochabamba, y también ha trabajado en el Ministerio de Justicia, siendo directora departamental del Notariado Plurinacional. Buenas noches, Marcela, un gusto tenerte en Decursos. Buenas noches, Claudia, y muchas gracias por la invitación. Bien, en esta oportunidad vamos a abordar el tema de investigación, porque también Marcela actualmente es doctorante del doctorado en Estudios Sociales que está llevando a cabo el CESU, y está investigando acerca de la demora en el tiempo judicial del proceso penal a partir del análisis del hábitus desplegado entre jueces y fiscales. Entonces, es un tema sobre el que vamos a estar hablando en esta oportunidad. Una pregunta inicial con la que quiero comenzar esta entrevista es: ¿qué te ha motivado a investigar, a indagar esta temática acerca de la demora en el tiempo judicial como parte de esta investigación que estás encarando como parte del doctorado? Bueno, un poco yo empezaría indicándote la experiencia que me ha correspondido llevar adelante dentro del Poder Judicial, ¿no? 15 años de trabajo dentro del Poder Judicial han servido para mí como un punto de partida para reflexionar la aplicación del derecho en nuestro país. Y concretamente, en cuanto a la aplicación del derecho, siempre he visto que ha existido un desfase, podríamos decir, entre la aplicación del derecho, la práctica como tal, la práctica forense, como nosotros la llamamos, y lo que muchas veces está en la teoría o está en la propia ley. Y concretamente en el tema, por ejemplo, de la investigación que me está correspondiendo realizar, que es la demora en el tiempo judicial en el proceso penal, de repente he visto que ha habido muchas reformas legales que se han encarado a partir desde la época, tal vez podríamos decir incluso colonial de nuestro país, que han ido motivadas por esa necesidad de reflexionar, de corregir, antes que reflexionar, de corregir, de ponerle remedio a través de la ley a el tema de la demora en el tiempo judicial. Cuando hablamos de la demora en el tiempo judicial, estamos haciendo referencia a aquel plazo que está establecido en la ley como un plazo de duración máxima de un proceso. Concretamente, en el proceso penal ahora tenemos un plazo de duración de 3 años. Ese plazo de duración de 3 años, a nivel de la doctrina, a nivel de la teoría o el principio de la convencionalidad, se considera un plazo que tiene que estar encaminado a una razonabilidad, pero también al respeto de los derechos fundamentales de una persona. Entonces, de repente nosotros hemos tenido, a partir de la ley 1970, que es el Código de Procedimiento Penal actual, esa iniciativa de manejar un tiempo razonable de duración del proceso. A partir de la ley 1970, nosotros además transformamos el sistema procesal penal boliviano. Teníamos un sistema procesal inquisitivo y a partir del nuevo Código de Procedimiento Penal es un sistema procesal acusatorio. Entonces, esto es significativo también porque nos permite entender que hay 2 formas diferentes de enjuiciar a una persona. Antes había un juicio que era con menos garantías, con menos posibilidad de una defensa técnica y material, diríamos, de respeto dentro del proceso, y ahora tenemos un sistema acusatorio que se basa
como su nombre lo indica, en la acusación del Ministerio Público. Entonces tenemos a un ente que es un ente acusador. Con estas características, además sumada a la del plazo razonable, consideramos que estamos frente a un proceso penal boliviano que es un proceso penal garantista de un sistema acusatorio. Pero además, ¿qué es el proceso penal? El proceso penal van a ser todos aquellos conjuntos de actos, de procedimiento, de manejo dentro de la administración de justicia que realizan las partes, que sería la acusación, la defensa y además el tribunal o el órgano jurisdiccional, encaminados a resolver un litigio, un conflicto jurídico. Entonces, en este marco, la pregunta siempre que ha estado en mi cabeza ha sido: ¿qué pasa con la duración máxima del proceso? La ley nos dice 3 años, pero de repente ahora tenemos que el promedio de duración de un proceso está entre 6 y 10 años. Wow. Entonces, esa duración, ¿por qué sobrepasa el límite previsto en la ley? Y a partir de esa pregunta, a partir de esa inquietud, he buscado análisis diferentes en cuanto a qué está pasando en nuestro país. Y como te decía, nuestro país no es que no ha buscado solucionar este problema, sí lo ha buscado solucionar, pero siempre desde un punto de vista de la ley. Entonces, a partir de 1999, con el Código de Procedimiento Penal, establecemos un plazo para solucionar la demora en la tramitación de un proceso penal, que es llamada también retardación de justicia. Un poco yo no comparto la idea de denominar retardación de justicia, porque la retardación como tal está en nuestro ordenamiento, en el Código Penal, como una figura delictiva, como un delito. Entonces, ¿para qué investigaríamos si es un delito? Tendríamos que directamente juzgar, y es por esa razón que prefiero denominar de manera muy personal, demora en el tiempo judicial. Entonces, a partir de 1999 nosotros vamos enfocándonos en mejorar ese plazo de duración del proceso penal. Aparece la Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, que modifica el Código de Procedimiento Penal, buscando precisamente que la tramitación del proceso sea más rápida. Luego viene la Ley 007, que busca también el descongestionamiento del proceso penal. Luego viene la Ley 586, que también es una ley de descongestionamiento procesal, porque los índices de detenidos sin condena, de personas privadas de libertad que no están cumpliendo una condena, era muy alto, y es muy alto hasta el día de hoy. Entonces, hemos ido modificando, podríamos decir, en el lapso desde 1999 hasta el 2019, como unas 6 nuevas leyes encaminadas al mismo objetivo. Y el resultado ha sido que ninguna tiene una solución al respecto. Entonces, esa es la motivación, buscar una alternativa frente a esta problemática. Como lo has dicho, es hasta en el término que has elegido, la demora en el tiempo judicial, y desde luego con tu vasta experiencia va a ser una investigación muy interesante, ¿no? Y algo que también me llama la atención, y ahí va la segunda pregunta que quiero hacerte, es ¿de qué modo has priorizado la perspectiva de análisis? ¿Cuál es la perspectiva de análisis teórico-conceptual que estás priorizando y por qué, ¿no? Porque dada tu formación en el área legal, en el área de procedimiento, en el tema de administración de justicia, es interesante, creo, la perspectiva de análisis que has elegido para encarar tu investigación. Bueno, podríamos decir que actualmente los problemas jurídicos tienen 2 enfoques, ¿no? O sea, hay 2 líneas para enfocar los problemas que se presentan en la aplicación de la ley. Unos son los enfoques teóricos conceptuales, que son los del derecho propiamente tal, y otros son los empíricos, que están basados en las ciencias sociales. Entonces, considero que los enfoques teóricos conceptuales tienen como características esa rigidez de la ley, ese análisis a partir de la ley y de una interpretación de la ley. Si bien a partir de la década de los 80, con la constitucionalización de los derechos, buscamos una interpretación ya no
de la letra muerta de la ley, sino una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, pero sin embargo estas características de la ley, la universalidad, la generalidad, además de que ese aspecto coercitivo que tiene incluso la ley, ha determinado que esta forma de ver los problemas jurídicos o los embates que se presentan en la aplicación de la ley no son o no tienen una solución adecuada a partir de este enfoque teórico dogmático, ¿no? Que, como lo decía, sus características son buscar siempre la explicación y la solución de los problemas sociales en la ley. Y por el otro lado tenemos los estudios empíricos, ¿no? Y ahí un autor que me ha llamado muchísimo la atención es el francés Pierre Bourdieu, porque Bourdieu hace un análisis a partir de los campos sociales, entra a un análisis del campo jurídico. Y concretamente Bourdieu hace el análisis del campo jurídico y dentro de la teoría sociológica de Bourdieu, un concepto muy importante es el del hábitus. Y el hábitus es precisamente todos aquellos conjuntos de prácticas, de juegos, de reglas que se imponen dentro de un campo que sería el espacio social, donde existen agentes, donde existen estas reglas, donde existe un capital, por ejemplo, el capital social, el capital simbólico. En el caso del campo jurídico estaría el capital legal, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva, de acuerdo a la teoría de Bourdieu, a una explicación no solo desde el punto de vista de lo objetivo, sino también de lo subjetivo. Claro. ¿No? Entonces, Bourdieu ha sido, y es para mí un punto de partida para el análisis de esta realidad que se presenta en el campo jurídico con relación a la demora en el tiempo judicial, pero yo considero que tampoco es el único, ¿no? Es un análisis que nos está permitiendo hacer el inicio de la investigación, pero también hemos considerado otros marcos teóricos, otras teorías, entre ellas, por ejemplo, la de los imaginarios sociales, con Castoriadis, que nos habla precisamente de esas representaciones sociales que están en las instituciones, ¿no? Ahí hicimos un trabajo muy interesante, un trabajo muy bonito, con relación, por ejemplo, a que en el derecho penal, en el proceso penal, se tiene que el índice de detenciones preventivas entre hombres y mujeres es superior el de las mujeres al de los hombres. Pero ahí no pasaría nada, sino que hay que interpretar lo que este índice de detención preventiva superior de las mujeres al de los varones tiene relación con que los varones cometen 3 veces más delitos que la mujer. Pero no obstante de eso, de que el varón es el que comete más delitos que la mujer es la que más frecuentemente está detenida en las cárceles de nuestro país. Y si buscamos una explicación desde el punto de vista de los imaginarios sociales, encontramos, por ejemplo, que para la detención preventiva de una persona, sea varón o mujer, se toma en cuenta básicamente 3 aspectos: la familia, el domicilio y el trabajo. Entonces, cuando se aplica estos 3 elementos en el caso de mujeres, el imaginario social, esas representaciones sociales que tenemos en las instituciones, en el caso del Poder Judicial, hace que, por ejemplo, la detención de la mujer sea con mayor rigurosidad que el del varón. Porque, por ejemplo, encontramos que en derechos reales, cuando vas a registrar tu propiedad, primero aparece el nombre del esposo y después de la esposa. Y muchas veces ni siquiera aparece ya el de la esposa, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? Porque es producto precisamente de considerar que la propiedad, al ser un tema de bastante, podríamos decir, relevancia social, tiene que estar con el varón, ¿no? Entonces, hay ese tipo de análisis que también pensamos realizarlo dentro de la presente investigación, porque en los hábitos también hay imaginarios sociales.
vamos a encontrar ese tipo de representaciones sociales que hacen que de determinada forma se actúe dentro de una institución en particular. Qué interesante además incorporar esta mirada de género a este análisis y más aún tomando en cuenta esto de los imaginarios sociales, además del hábitus, porque también otro imaginario social que seguramente abordarás en profundidad en tu investigación es esta idea de que la mujer no trabaja, ¿no? Que la mujer cuando no tiene un trabajo remunerado es ama de casa y pues por lo tanto no aporta ni no tiene un reconocimiento ni económico ni siquiera social a la labor que hace, ¿no? Entonces, bueno, tengo otra pregunta y es respecto a la relevancia. ¿Cuál es la relevancia de realizar una investigación de estas características, ¿no? Y de qué manera esperas que tenga precisamente esto, ¿no? Las implicaciones académicas y sociales, ¿no? Cuestionar esto que ahora estamos abordando, por ejemplo. Bueno, ya el tema en sí resulta de importancia, porque las últimas décadas, 2 décadas dentro de nuestro país, en la administración de justicia, lo que más hemos estado cuestionando como uno de los grandes problemas de la administración de justicia es la retardación, ¿no? Que para mí dentro de la investigación está prevista como una demora en el tiempo judicial. Entonces, este tema, ¿por qué es importante? ¿Por qué es relevante? Porque de repente es una respuesta a la ciudadanía, a esa ciudadanía que está en busca de lograr que el proceso, que ese conflicto jurídico que le motiva a acceder ante el órgano jurisdiccional que es parte del Estado, merezca una respuesta, pero una respuesta pronta, porque una justicia tardía es injusticia. Entonces considero que ese es el primer punto de una relevancia social, pero también considero que buscar una nueva reflexión al problema de la demora en el tiempo judicial, porque no solo es el proceso penal el que lo tenemos ahorita con una retardación en la administración de justicia o con una demora. Se tiene procesos civiles, por ejemplo, cuando yo entré al órgano jurisdiccional el año 2012, recuerdo que en la sala civil resolvíamos procesos del 2005. O sea, estábamos hablando de un retraso de más o menos 7 años, solo en una instancia, en una etapa del proceso. Entonces, la relevancia no solo está para el tema penal, sino para las otras materias también del derecho, y ahí vemos que lo que estamos buscando es una nueva mirada del derecho, que el derecho ya no solo se mire desde el punto de vista de la legalidad, del positivismo, del positivismo, sino que también el derecho se mire desde una mirada reflexiva. Y eso significa que vamos a buscar explicaciones, pero no en la ley, sino en la sociedad. Vamos a buscar explicaciones o vamos a considerar el derecho y los conflictos jurídicos como fenómenos sociales. Y eso hace que cada vez veamos más al ser humano, a la sociedad, antes que a la ley como simplemente como un concepto o como una obligatoriedad para el ciudadano. Pero además yo creo que otro de los temas importantes dentro de la investigación es el aporte académico. El aporte académico en el sentido de que esta reflexión que vamos a hacer dentro de esta investigación va a permitir también reflexionar sobre cómo enseñamos en las facultades de Derecho. Porque como docente, la experiencia que tengo es que todos nosotros los docentes enseñamos la legalidad, la aplicación de la ley y nada más. Y lo que nosotros tenemos que enseñar también es a investigar, a buscar que exista una solución a un conflicto jurídico y no se termine en la letra muerta de la ley. Bien, agradezco mucho por esas tus respuestas, porque nos permiten y nos dan pauta a nuevos caminos de estudio, y desde luego con tu investigación vamos a tener muchos temas sobre los cuales también conversar. Y al respecto de lo académico, ¿no? Es muy importante en una investigación de las características que tiene una investigación de doctorado, hablar de la metodología, ¿no? ¿Cómo has pensado realizar el diseño metodológico
de tu estudio? Bueno, a partir de haber identificado el objeto de estudio, que serían los hábitos, o sea, las prácticas que están dentro de la administración de justicia, hemos considerado que se debe hacer un estudio sobre todo cualitativo, ¿no? Una metodología sobre todo cualitativa. Para eso, uno de los métodos que se considera que se va a aplicar es el método de la observación. Vamos a ir a observar como fenómeno de estudio las audiencias de los procesos que se estén llevando adelante, pero también nos interesa observar los expedientes, ¿no? Nos interesa mirar la tramitación que ha tenido cada caso dentro de la administración de justicia con esa variable del tiempo máximo de duración del proceso. Estaríamos hablando de aquellos procesos en los cuales la duración ha superado los 3 años. Pero además también considero muy importante como una metodología, dentro de la metodología, considerar el método de la revisión documental, que sería precisamente la revisión de los expedientes, porque en los documentos, en los memoriales que nosotros los abogados tan frecuentemente presentamos, están hábitos también. Los hábitos no solo están en la exteriorización, sino también en el papel, ¿no? Y nuestra tradición es, pese a haber cambiado de un sistema inquisitivo a acusatorio, que el acusatorio es oral, pero mantenemos muchos legajos de expedientes que son enteramente escritos. Pues bien, el tiempo es corto y con esa pregunta vamos a culminar esta entrevista. Yo te agradezco mucho por compartirnos parte de lo que pretendes llevar a cabo en tu investigación, y como en algún momento te dije antes de comenzar la entrevista, seguramente vamos a vernos nuevamente en este espacio para seguir discutiendo tantos temas con los que tú has trabajado, que estás investigando, y pues desde luego tu investigación del doctorado. Así que muchas gracias. Gracias, Claudia, por la invitación y a tu disposición para cualquier otra oportunidad. Gracias. Buenas noches, amigas y amigos. Estaremos en un nuevo programa de Decursos por Televisión Universitaria la próxima semana.